Hola, gracias por estar aquí. Durante muchos años recé los salmos, pero entendí que no siempre los estaba rezando correctamente, porque los salmos no se leen deprisa, se rezan con calma, con sentido y desde el corazón. Si quieres aprender a rezar los salmos correctamente, te dejo esta maravillosa guía con 2 bonus en el primer comentario fijado. Ahora te dejo con este maravilloso salmo. Reza con calma y que Dios te bendiga. Escucha ahora, alma sedienta, el eco eterno del primer susurro del Salterio, el Salmo 1, esa raíz profunda de donde brota toda la sabiduría celestial, una de las enseñanzas más poderosas y profundamente amadas, un mapa divino, trazado no en pergamino, sino en el corazón mismo de Dios, que nos muestra el sendero único, el camino bifurcado donde toda vida elige, el de la luz que florece o el de la sombra que se desvanece. Porque este canto inicial no es un simple poema, es la declaración fundacional del reino, el grito de bienaventuranza que separa las aguas del alma y nos revela que la verdadera felicidad, esa paz indestructible, no se halla en la muchedumbre ni en el eco de voces ajenas, sino en el silencio sagrado donde resonamos con la ley del Eterno, en esa delicia que es meditar día y noche en su palabra, transformando cada aliento en oración y cada paso en comunión. Es aquí donde encontramos la protección suprema, no como un escudo contra el dolor mundano, sino como un arraigo tan profundo en el río de la vida de Dios, que cuando lleguen los vientos huracanados de la prueba, nuestro ser no será derribado, porque nuestras raíces habrán traspasado la tierra seca de lo temporal para beber directamente de la fuente de la eternidad. Y esta confianza en su poder no es una esperanza vana, es la certeza del árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, cuya hoja no se marchita, porque todo lo que hace prospera bajo el sol benigno de su mirada. Hoy, en este espacio consagrado por la fe, quiero que sientas esta verdad envolviendo tu corazón, que dejes que esta bienaventuranza te inunde y declare sobre tu vida un nuevo comienzo, una plantación divina. Antes de adentrarnos en el lugar secreto de la guerra espiritual, donde con la autoridad de este salmo desataremos liberación, necesito que hagas algo conmigo, algo que fijará tu fe como un ancla en el cielo. Escribe en los comentarios una frase, una sola frase de fe, que nazca de tu espíritu en este instante. Puede ser: soy como árbol plantado junto al agua. Mi delicia está en la ley de Jehová. O la que tu corazón dicte. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Estableces un monumento en lo invisible que los ángeles registran y los demonios temen, porque es la evidencia de tu elección por el camino de los justos. Y si este mensaje está resonando en tu ser, si sientes el anhelo de caminar en esa bienaventuranza, dale like a este video, suscríbete al canal con la campana activada para que esta palabra sea luz constante en tu camino. Y comparte este video por WhatsApp con alguien que hoy necesita recordar que hay un camino que lleva a la vida, que hay un río que puede regar su sequedad. Ahora, con tu fe activada y tu corazón puesto como un sello sobre su pecho, entremos juntos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en la dimensión de la guerra espiritual y la liberación profética basada en este salmo fundacional, porque la elección del justo no es pasiva, es una declaración de guerra contra todo consejo de malos, contra toda senda de pecadores, contra toda silla de escarnecedores que se levanta para robarte tu destino bendito. Así que, en este momento, desde el lugar secreto de la intimidad donde meditas en su ley, levanto un decreto sobre tu vida y rompo
con la autoridad del Verbo viviente, todo consejo de malos que se haya infiltrado en tu pensamiento, toda sugerencia sutil que haya venido como semilla de cizaña en el campo de tu mente, para desviarte del camino estrecho y hermoso. Cancelo y deshago la influencia de toda voz que no sea la voz del buen pastor. Desarraigo esas palabras de derrota, de mentira, de condenación que te hicieron dudar de tu identidad de bienaventurado, y ordeno que todo patrón de pensamiento, alineado con la sentencia del mundo, sea quebrantado ahora mismo por el martillo de la palabra pura. Profetizo que tu mente es un campo renovado, guardado por la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, y establezco sobre tu intelecto la soberanía del Espíritu Santo, para que cada pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, para que tu meditación día y noche sea pura, santa y agradable delante de Dios. Declaro que la senda de los pecadores, ese camino ancho y aparentemente fácil que conduce a la destrucción, está cerrado para ti y para tu familia. Rompo toda atadura, todo contrato espiritual, todo pacto inconsciente que haya puesto tus pies en ese sendero de perdición, y con autoridad celestial proclamo que tus pies son dirigidos por los ángeles del Dios Altísimo hacia el camino de la justicia, que cada paso que des de hoy en adelante esté ordenado por Jehová y sea firme, seguro, imparable. Anuncio que la silla de los escarnecedores, ese lugar de burla, de cinismo, de falta de temor de Dios, ese asiento de comodidad desde donde se juzga lo santo, es volcado bajo el poder del fuego divino en tu vida. Ninguna raíz de amargura, de sarcasmo destructivo, de escepticismo que apaga el espíritu tendrá lugar en tu corazón, pues ordeno que el fuego sagrado consuma todo mueble de menosprecio en tu alma, y establezco en su lugar un trono de humildad y de hambre por las cosas de Dios. Y sobre tu casa, sobre el lugar donde habitas, decreto que es un santuario plantado junto a corrientes de aguas de vida. Desato la liberación de toda atmósfera opresiva, de todo espíritu de contienda, de maldición o de tiniebla que haya pretendido estacionarse en tus habitaciones, y profetizo que la paz que gobierna en los atrios celestiales gobierna ahora en cada rincón, en cada puerta, en cada ventana, estableciendo tu morada como un faro de luz insoportable para las fuerzas de las tinieblas. Declaro que tu familia, aquellos que Dios te ha dado, son alcanzados por esta bienaventuranza. Rompo toda cadena generacional de alejamiento, de pecado, de enfermedad o de miseria que haya intentado seguir el consejo de malos, y anuncio una nueva línea de sangre espiritual, una genealogía de fe que se levanta. Tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será su paz. Tus relaciones serán sanadas y alineadas con el propósito divino, porque la savia del árbol de vida fluye hoy a través de tu linaje. En el nombre de Jesús, ordeno que sobre tu salud física y emocional corran esas aguas vivas. Cancelo toda sentencia de enfermedad, de debilidad, de dolor o de aflicción emocional que haya encontrado cabida a través de puertas abiertas por la desesperación o el consejo errado, y establezco la sanidad integral que proviene de la presencia de Dios, proclamando que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tu alma reposa en verdades eternas, por lo que toda ansiedad, toda depresión, todo temor huye ahora al mandato del Santo de Israel. Profetizo liberación sobre tus finanzas y tu trabajo. Deshago todo pacto de pobreza, de escasez, de estancamiento que haya sido forjado en el lugar de la mala consejería o la desobediencia, y decreto que eres como ese árbol que da su fruto a su tiempo, que todo lo que emprendas, todo trabajo de tus manos, es prosperado por la mano de Dios,
porque tu delicia está en Él, y Él te concede las peticiones de tu corazón. Declaro que la justicia divina te cubre como un manto, que el discernimiento entre lo bueno y lo malo es claro en tu espíritu, y que llevas el perfume de Cristo a donde quiera que vayas, por lo que los impíos no prevalecerán en el juicio contra ti, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce tu camino, Él ha visto tu elección, y el camino de los malos, por más próspero que parezca, perecerá, se desvanecerá como el polvo que arrebata el viento, y no podrá levantarse en el día del juicio, ni mantenerse en la asamblea de los redimidos, porque tu porción es la vida eterna, tu raíz es profunda, tu fuente inagotable, porque has sido elegido para la luz, separado para la cosecha dorada de la eternidad. Y hoy esa separación se hace guerra activa en el reino espiritual, una confrontación sagrada donde la meditación en la palabra se convierte en espada de dos filos que desmenuza coyunturas y tuétanos, dividiendo alma y espíritu. Y es en esa delicia continua donde encuentras la fuerza para desbaratar los planes del enemigo, que por siglos ha querido mezclar el consejo de los malos con la sabiduría de este mundo, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por tanto, en este instante de combate celestial, profetizo que la claridad divina inunda tu percepción y cancelo toda nube de confusión, todo humo de incertidumbre que el infierno haya soplado sobre tu discernimiento, estableciendo en tu entendimiento los lentes puros de la revelación, para que veas las cosas como Dios las ve y juzgues con justicia eterna cada situación. Declaro que tu oído espiritual es agudizado por el mismo Espíritu Santo, y sello tus canales auditivos contra los susurros engañosos, contra la propaganda del príncipe de este mundo que te invita a sentarte en la silla de los que se burlan de lo sagrado. Rompo el hechizo de la indiferencia y de la frialdad espiritual, y ordeno que un fuego sagrado de pasión por Dios consuma toda apatía en tu corazón. Anuncio que tu boca, esa fuente de vida o de muerte, es consagrada en este momento para proclamar solo lo que está de acuerdo con la ley de amor y de vida. Desato una purificación con carbones ardientes del altar celestial sobre tu lengua, y decreto que de hoy en adelante tus palabras sean semillas de bendición, decretos de fe y cantos de meditación nocturna que derriban fortalezas. Sobre tu caminar, sobre la senda práctica de tu vida, establezo ángeles de guardia con órdenes específicas de apartar todo tropiezo, de cerrar toda vereda que parezca recta a los ojos, pero cuyo fin es camino de muerte, y profetizo que tus pies pisarán sobre león y áspid, hollarás al cachorro del león y al dragón, porque el Señor ordena a sus ángeles respecto a ti, para que te guarden en todos tus caminos. La guerra se intensifica en el ámbito de tus emociones, ese campo de batalla donde el enemigo siembra cizaña de desaliento tras cada derrota aparente. Por ello, en el nombre poderoso de Jesús, rompo toda atadura de dolor emocional, toda herida abierta que haya sido infectada por la amargura o el resentimiento, y ordeno que el bálsamo de Galaad, el óleo fresco del Consolador, sane por completo tu alma, restaurando la alegría de tu salvación y afirmándote en la roca que es Cristo. Decreto que la tempestad de sentimientos contradictorios se calma ahora, que hay una gran bonanza en el mar de tu interior, y establezco el gobierno perfecto de la paz de Cristo, un árbitro que decide en tu corazón, dándote serenidad incluso frente al caos externo. Profetizo liberación sobre tus relaciones más íntimas, esas que el diablo ha querido usar como puerta de entrada para el consejo de los malos o la influencia corruptora.
Cancelo toda alianza tóxica, todo vínculo espiritual malsano que haya sido tejido por la manipulación o el engaño, y desato el fuego divino para consumir esas ligaduras, declarando que sólo las relaciones aprobadas por Dios, aquellas que te edifiquen y te acerquen a su propósito, permanecerán y florecerán, mientras las demás se desvanecen sin dejar rastro de dolor. Tu hogar, esa fortaleza que debe ser un centro de poder del reino, es reconsagrado ahora mismo. Anuncio que toda marca de tiniebla, todo objeto de maldición, toda puerta abierta a lo oculto por ignorancia o por herencia familiar, es expuesta y destruida por la luz reveladora de la palabra, y ordeno que legiones de ángeles guerreros patrullen cada centímetro de tu propiedad, estableciendo un cerco de fuego divino que consume todo intento de invasión enemiga. Declaro que tu mesa, tu lugar de comunión familiar, es santificada y que sobre ella hay un continuo maná de bendición y palabras de vida. Profetizo que las conversaciones en tu casa giran en torno a las grandezas de Dios, que la alabanza sube como incienso desde cada habitación y que tu hogar se convierte en un epicentro de avivamiento para tu vecindario. En el frente de batalla de tu salud, decreto una manifestación plena de la obra redentora de Cristo en la cruz. Rompo toda cadena de enfermedad hereditaria, todo espíritu de dolencias y toda debilidad crónica que haya pretendido robarte la vitalidad para meditar y servir a Dios con gozo, y proclamo que por sus llagas fuiste curado, que tu cuerpo recibe ahora el flujo constante de vida divina desde tu espíritu renovado, estableciéndose un bienestar integral que asombra a los médicos y glorifica al Padre. Anuncio que tus huesos se fortalecen, tu sangre se purifica, y cada célula de tu ser se alinea con el diseño perfecto de salud que Dios ideó para ti, porque eres templo suyo y Él cuida con celo santo su morada. Las finanzas, un área donde el mundo constantemente da consejo de malos incitando a la codicia, la deshonestidad o la ansiedad, son tomadas ahora bajo el señorío de Cristo. Deshago todo ciclo de deuda, de pobreza autoimpuesta, de fracaso económico ligado a maldiciones generacionales, y profetizo la apertura de corrientes de provisión sobrenatural, de ideas creativas bendecidas, de puertas de oportunidad que solo Dios puede abrir y que nadie puede cerrar. Declaro que eres cabeza y no cola, que prestas a muchas naciones y no pides prestado, que ves la bendición en tu granero y en todo lo que emprendes, porque tu confianza está en el Dios vivo que te sustenta. Establezco sobre tus proyectos, tus inversiones y tu trabajo diario la unción de prosperidad integral del justo, esa que va mucho más allá del dinero e incluye paz, satisfacción y fruto duradero para el reino. La guerra espiritual por tu mente requiere un asedio continuo. Por eso ordeno que los muros de Jericó, de la duda, la incredulidad y el racionalismo que excluye a Dios, caigan ahora al sonido de los shofares de la fe, y que entra en posesión de la tierra prometida de un pensamiento cautivo a Cristo. Profetizo que tu imaginación es redimida, que sueñas sueños de Dios, que ves visiones del Altísimo, y que tu creatividad fluye sin obstáculos para gloria de su nombre. Rompo el poder de toda memoria dolorosa que como un lazo te ha mantenido atado a patrones de derrota, y decreto que la sangre de Jesús borra el registro de esos dolores, escribiendo sobre tu historia una nueva narrativa de gracia y de victoria. Anuncio que tu voluntad, esa facultad de elegir, está fortalecida por el Espíritu para que siempre escojas el camino de la bienaventuranza, para que digas no al pecado y sí a la justicia,
con una convicción sobrenatural, estableciendo hábitos santos que te sostienen en los días de sequía. Sobre tu tiempo, tu recurso más preciado, declaro liberación de la tiranía de lo urgente y de la dispersión. Cancelo todo espíritu de procrastinación, de pereza espiritual o de actividad vana que no produce fruto, y ordeno que tu día tenga el orden divino, que encuentres espacios sagrados para la meditación y la oración, y que tu productividad sea bendecida, logrando en paz lo que otros hacen en estrés, porque tu prioridad está alineada con el reino. Profetizo que tu vida de oración se profundiza, que ese diálogo amoroso con el Padre se vuelve el aire que respiras, y que desde ese lugar íntimo se desatan juicios contra las obras de las tinieblas en tu ciudad y nación. Declaro que tu adoración es un martillo que quebranta el yugo, un arma de guerra que derriba fortalezas de idolatría sobre tu tierra, y que tu alabanza en medio del dolor es el trueno que anuncia la tormenta de Dios sobre los campamentos enemigos. Tu identidad como bienaventurado es un estandarte que se levanta en el campo de batalla, una declaración que hace retroceder a las huestes de la maldad, porque Satanás no puede soportar al justo que florece, al que es como árbol plantado, pues ese árbol es el reflejo del árbol de la vida, y su sombra da refugio a otros, su fruto alimenta a las naciones, y su existencia misma es un canto de victoria anticipada. Por eso, en esta fase del conflicto, ordeno que toda raíz de inferioridad, de condenación o de falsa humildad que te haya hecho dudar de esta bienaventuranza sea arrancada de cuajo y quemada en el fuego del amor de Dios, y establezco en lo profundo de tu ser la verdad irrefutable de que eres amado, escogido y bendecido para ser bendición. Profetizo que tu influencia se expande como las ramas de ese árbol, que tu vida toca a personas que tú ni siquiera imaginas, y que tu simple presencia lleva la fragancia de Cristo que libera y salva. Rompo el hechizo del aislamiento y del desánimo que te hizo creer que tu camino era solitario. Anuncio que Dios está levantando una compañía de justos a tu alrededor, una congregación de árboles plantados junto al mismo río, un bosque santo que resistirá unido los vientos del mal, y que en esa comunidad encontrarás fortaleza, accountability y amor fraternal genuino. Decreto que tu fe no se apaga en los inviernos espirituales, que tu hoja permanece verde, porque la savia de la vid verdadera fluye ininterrumpidamente hacia ti, y que incluso en la sequía externa, tú tendrás una fuente interna que brota para vida eterna. Sobre tus sueños más profundos y los llamados que Dios ha puesto en tu corazón, declaro una primavera divina. Deshago toda paralización, toda dilación demoníaca que haya congelado el cumplimiento de las promesas, y ordeno que el tiempo de florecer ha llegado, que los capullos de tu destino se abren hoy al sol de justicia, y que el fruto que produzcas será dulce, abundante y perdurable. Establezco que tu vida es un ciclo bendito de siembra y cosecha en el Espíritu, que todo lo que das en amor y obediencia vuelve a ti multiplicado, y que tu almacén está lleno de provisión para ti y para compartir. Profetizo protección sobrenatural sobre todo lo que te pertenece, tus seres queridos, tus bienes, tu integridad física y espiritual. Declaro que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende, y que ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cancelo toda forma de robo espiritual que haya operado en tu vida, robo de tiempo, de gozo, de paz, de recursos, y ordeno una restitución 7 veces mayor de todo lo que el enemigo ha devorado, una recuperación acelerada
y milagrosa que te coloque en un lugar de mayor abundancia y influencia para el reino. Anuncio que tus ojos ven la derrota de tus enemigos espirituales, que presencias la vindicación divina en situaciones que parecían perdidas, y que tu historia se convierte en un testimonio elocuente de que el camino de los justos, aunque a veces estrecho, siempre conduce a la vida, a la exaltación y a la gloria eterna. Esta guerra se libra y se gana desde el lugar de la meditación, desde esa delicia en la ley que te hace fuerte como un roble, flexible como un sauce junto al arroyo, y fructífero como una vid en la viña del Señor. Por eso afianza tus raíces hoy, húndelas más profundo en las aguas vivas de su presencia, y permanece, 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 porque el que permanece en él lleva mucho fruto, y tu fruto permanecerá para siempre. El contraste es absoluto. El impío, por más que parezca prosperar como el tamo, será esparcido por el viento del juicio divino. Su camino termina en nada, en el vacío absoluto de la separación de Dios, mientras que tu camino brilla más y más hasta que el día es perfecto, y al final estarás de pie en la congregación de los justos, conocido y reconocido por el juez de toda la tierra, que es tu Padre y tu más grande defensor. La intensidad de esta batalla santa no cesa, porque la bienaventuranza del justo es una fortaleza móvil que avanza conquistando territorios para el Rey, y en este despliegue táctico del Espíritu, profetizo ahora una unción específica de discernimiento que te permita identificar y rechazar incluso los consejos de malos más sutiles, aquellos que vienen disfrazados de buena intención o de sabiduría humana, pero que carecen del sello de la cruz. Establezco sobre tu espíritu una sensibilidad aguda a la unción que permanece en la verdad, y rompo toda fascinación por la elocuencia vacía o por los atajos pragmáticos que comprometen la integridad. Declaro que tu alma, esa esfera donde libran las mayores batallas entre la carne y el espíritu, es fortificada con las armas de la luz, y ordeno que toda fortaleza de deseos carnales, de pasiones desordenadas que te arrastren hacia la senda de los pecadores, sea demolida por el poder de la resurrección, quedando tu ser interno renovado, alineado y hambriento únicamente de la justicia de Dios. Anuncio que la palabra meditada se vuelve en tu boca un candor que ilumina los rincones oscuros de tu circunstancia, y que cada vez que declares, en el camino de tus mandamientos me he gozado, se active una reacción en cadena en el reino espiritual que descompone estructuras de mentira y levanta altares de verdad en tu entorno. Sobre tu vida de oración, decreto un nuevo nivel de persistencia y efectividad. Cancelo todo espíritu de desaliento que te haya hecho abandonar la intercesión y desato la gracia de la oración ferviente, eficaz, que sujeta a principados y potestades, que cambia gobiernos y libera naciones, porque el justo que clama, como plantado junto al agua, tiene una conexión directa con el trono de la gracia, y su oración sube como perfume aceptable. Profetizo que te conviertes en un canal de bendición tan poderoso, que por donde pases las tinieblas retroceden, los enfermos son sanados, los oprimidos son liberados, porque el río de agua viva que fluye de tu interior no es solo para tu sustentación, es para llevar vida a tierras desiertas. Establezco, por tanto, que tu influencia es un riego constante que transforma atmósferas y prepara el corazón de las personas para el evangelio del reino. Rompo toda maldición de esterilidad espiritual, todo decreto de infertilidad en el ámbito de lo sobrenatural que haya sido pronunciado sobre tu vida por brujería, envidia o palabras negativas, y declaro que eres fructífero en toda buena obra,
que tu testimonio produce cosechas de almas, que tus dones espirituales se multiplican y operan con precisión y poder para edificación del cuerpo de Cristo. Ordeno que los vientos adversos, en lugar de desarraigarte, solo sirvan para fortalecer tu sistema radicular en Cristo, para que cuando la tormenta haya pasado, tú estés más firme, más alto, más lleno de fruto que nunca, y los que te vean glorifiquen a tu Padre, que está en los cielos. La guerra por tu familia se extiende a las Pimavecintatim, generaciones venideras. Anuncio que tus descendientes, hasta la 1000ª generación, son marcados con el sello de esta bienaventuranza, que ellos caminarán en integridad y serán plantados junto a aguas tranquilas, y que todo intento del enemigo de infiltrar el consejo de malos en tu linaje es frustrado hoy por la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. Decreto una línea de protección angelical alrededor de tus hijos, tus nietos y los que aún no han nacido, para que sean guardados del mal y crezcan en el favor de Dios y de los hombres. Profetizo sobre tus finanzas una liberación de toda limitación impuesta por espíritus de miseria o mentalidad de escasez. Deshago contratos espirituales de pobreza que hayan sido firmados por tus antepasados en momentos de desesperación o ignorancia, y establezco el pacto de prosperidad de Abraham sobre tu vida, declarando que eres bendecido para bendecir, que tus recursos se multiplican de manera sobrenatural para financiar el avance del reino y que vives en abundancia para poder dar con generosidad, demostrando así la fidelidad de Dios. Ordeno que toda deuda, como un yugo de hierro, sea quebrada ahora, que puertas de ingresos inesperados se abran y que ideas creativas e innovadoras, inspiradas por el Espíritu Santo, lleguen a tu mente para generarte riqueza y bienestar. Tu salud es un territorio que proclamo totalmente redimido. Rompo toda sentencia médica adversa, todo diagnóstico de enfermedad terminal o crónica, y decreto que la vida de Dios inunda cada célula, cada órgano, cada sistema de tu cuerpo, regenerando lo dañado, restaurando lo desgastado y rejuveneciendo tu ser completo. Anuncio que el gozo del Señor, esa fuerza inagotable, es tu porción diaria, alejando de ti todo decaimiento y toda depresión, estableciendo una química cerebral de paz y de claridad que te permite meditar en la ley de día y de noche con deleite renovado. Sobre tu mente declaro una protección especial contra los bombardeos de la cultura secular y sus filosofías huecas. Cancelo la influencia de medios de comunicación, redes sociales o contenido que promueva valores contrarios a la palabra, y establezco un filtro divino que solo permite el paso de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, para que tu meditación sea continua y fructífera. Profetizo que tu capacidad de concentración y retención de la escritura se multiplica, que memorizas versos con facilidad y que la palabra brota de ti en el momento preciso para guiarte, consolarte o reprender al enemigo. La guerra espiritual por tu territorio físico, tu casa, tu ciudad, tu lugar de trabajo, entra en una fase de posesión. Ordeno que toda potestad territorial que se haya levantado sobre tu región para promover el consejo de los malos, la senda de los pecadores y la silla de los escarnecedores, sea derribada ahora por el poder del nombre de Jesús y por la autoridad que te ha sido delegada como justo plantado junto al río. Declaro que tu presencia en tu comunidad es como la de José en Egipto, una influencia de sabiduría y salvación que transforma la tierra, y que tu luz brilla de tal manera que los hombres ven tus buenas obras y glorifican a tu Padre Celestial. Rompo toda maldición de violencia, crimen, corrupción
o inmoralidad que haya operado sobre tu vecindario, y profetizo que la justicia de Dios desciende como un río poderoso, limpiando y restaurando la dignidad del lugar donde Él te ha plantado. Anuncio que tu trabajo, sea cual sea, es santificado y se convierte en un ministerio. Cancelo toda frustración laboral, todo espíritu de competencia malsana o de robo de ideas, y establezco favor sobrenatural con superiores, colegas y clientes, de modo que prosperes y tengas éxito como la parte visible de tu bienaventuranza espiritual. Decreto que tus proyectos avanzan sin obstáculos, que encuentras gracia y sabiduría para resolver problemas complejos, y que tu labor deja una huella perdurable de excelencia y ética cristiana. En el ámbito emocional, profetizo una estabilidad que viene de lo alto. Ordeno que toda herida del pasado, todo trauma no resuelto, que haya sido una puerta abierta para consejos torcidos y decisiones erróneas, sea sanado completamente por el toque del Maestro, y establezco en tu alma una fortaleza inquebrantable, una resiliencia espiritual que te permite levantarte de cada caída más sabio y más fuerte. Declaro que tu corazón no está dividido, que amas a Dios con todo tu ser, y que esa integridad de corazón se convierte en tu escudo contra toda estrategia de engaño del enemigo. La comunión con el Espíritu Santo se profundiza. Rompo toda barrera de religiosidad, de tradiciones vacías o de experiencias pasadas que hayan limitado tu relación íntima con Él, y desato una frescura divina, un flujo constante de revelación personal que hace que tu meditación en la ley no sea un ejercicio mecánico, sino un diálogo apasionante con el autor de la vida. Anuncio que experimentas sueños proféticos, visiones en la vigilia y una sensibilidad agudizada a la guía divina en las decisiones cotidianas, porque has elegido el camino de los justos y Dios se complace en revelarte sus secretos. Tu adoración se vuelve un arma de guerra poderosa. Decreto que cada canto, cada palabra de agradecimiento, cada postración de tu alma libera ángeles de fuego que ejecutan juicios contra los enemigos de Dios en las regiones celestiales, y establece el trono de Dios en tu atmósfera personal, haciendo de tu vida un santuario inexpugnable. Profetizo que tu fe crece hasta mover montañas de problemas que parecían inamovibles, y que tu confianza en Dios se vuelve tan sólida como una roca, de modo que cuando otros digan «hay derrota», tú proclames «hay cosecha», y cuando el panorama sea desolador, tú veas la lluvia de bendición que ya viene en camino. Esta bienaventuranza no es estática, es dinámica, progresiva, expansiva. Por eso ordeno que tu territorio espiritual se amplíe, que tus raíces rompan vasijas de limitación y se extiendan hacia nuevas fuentes de nutrientes en Dios, y que tu copa, la expresión visible de tu vida, ofrezca sombra y refugio a una multitud de personas cansadas y heridas por el camino ancho. Declaro que no solo sobrevives a las sequías, sino que en ellas tú floreces, porque tu fuente es el mismo Dios inagotable. Cancelo todo pronóstico de fracaso, todo augurio de ruina que haya sido declarado sobre tu futuro, y escribo sobre el libro de tu destino la palabra bienaventurado en letras indelebles, selladas por el Espíritu Santo. El impío puede parecer que prospera en su camino, pero su fin está sellado. Tú, en cambio, tienes un fin glorioso, una entrada abundante en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Permanece, pues, arraigado, bebiendo, meditando, deleitándote, porque de ese río interior manarán ríos de agua viva, y tu vida será un salmo continuo, un canto de victoria que resuena en los atrios celestiales y estremece los cimientos del infierno.
la batalla por tu esencia, por esa identidad de bienaventurado que el infierno busca erosionar con el constante murmullo del mundo, alcanza ahora su punto más álgido en el ámbito de tus pensamientos más íntimos, esos diálogos internos donde se define si realmente crees que eres como árbol plantado o si solo lo esperas como una promesa lejana. Por tanto, en el nombre de Jesús, lanzo un ataque frontal contra toda fortaleza de incredulidad que se haya anidado en lo profundo de tu conciencia, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estableciendo así la realidad celestial de que tu bienaventuranza no es un futuro lejano, es tu presente continuo, tu estado de gracia permanente. Profetizo que tu mente renueva su entendimiento día tras día y que la meditación en la ley de Jehová se vuelve tan natural y constante como tu respiración, de modo que incluso en sueños tu subconsciente alaba a Dios y recibe instrucción divina. Rompo el poder de toda comparación amarga, de todo sentimiento de insuficiencia que te haya hecho mirar la aparente prosperidad de los malos con envidia o desaliento, y decreto que tus ojos están fijos en el autor y consumador de la fe, que ves la recompensa eterna y que tu corazón está satisfecho con la bondad de Dios aquí y ahora. Anuncio que tu carácter, esa estructura moral que determina tus decisiones, es transformado a la imagen de Cristo. Cancelo toda tendencia a la duplicidad, a la hipocresía o a la complacencia con el pecado, y establezco en ti una integridad inquebrantable, una coherencia absoluta entre lo que crees, lo que dices y lo que haces, haciendo de ti una persona de una sola pieza, transparente y confiable, cuyo sí es sí y cuyo no es no. Sobre tus palabras declaro que son sazonadas con sal, llenas de gracia, y que sirven para edificar y dar gracia a los oyentes. Ordeno que toda palabra ociosa, todo chisme, toda crítica destructiva que haya salido de tu boca en el pasado, sea redimida por la sangre de Cristo, y que de hoy en adelante tu lengua sea un instrumento de vida, de bendición y de decreto creativo, alineado con la voluntad de Dios. Profetizo que tu círculo de influencia se purifica y se alinea con el camino de los justos. Rompo toda amistad o relación que, aunque cómoda o antigua, te haya arrastrado hacia consejos de malos o te haya enfriado espiritualmente, y atraigo hacia tu vida compañeros de viaje que, como tú, están plantados junto a la corriente, que aman la palabra y que buscan la santidad, estableciendo una camaradería espiritual que te fortalece y te desafía a crecer. Decreto que tu hogar es un centro de entrenamiento para la justicia, un lugar donde se enseña el camino de la bienaventuranza a tu familia, donde se ora, se adora y se toman decisiones basadas en la palabra, y donde todo visitante siente la tangible presencia de Dios y sale transformado. La guerra por tu tiempo y tus prioridades se decide hoy. Cancelo toda tiranía de lo urgente sobre lo importante, todo robo de tiempo en actividades vanas que no producen fruto eterno, y establezco un orden divino en tu agenda, dándote la sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo excelente, y la disciplina para invertir tus horas en aquello que edifica tu espíritu y extiende el reino. Anuncio que tus momentos de quietud y meditación son guardados por ángeles, que nada ni nadie puede robarte ese espacio sagrado con Dios, y que de ese santuario interior saldrán estrategias divinas para cada área de tu vida. Sobre tus finanzas profetizo no solo provisión, sino abundancia para ser un canal de bendición. Deshago todo bloqueo en el flujo financiero, todo espíritu de tacañería o de miedo a dar,
y establezco en ti una mentalidad de reino donde das con alegría y fe, sabiendo que tu Padre Celestial suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y ordeno que oportunidades de negocio bendecidas, aumentos salariales inesperados y favor financiero lleguen a ti de maneras sobrenaturales, como la lluvia que riega el árbol plantado. Declaro que tus deudas son canceladas, que tus ahorros crecen y que eres libre de la ansiedad económica, porque tu confianza está en el dueño del oro y de la plata. Tu salud física es un testimonio de la vida de Dios en ti. Rompo toda atadura de enfermedad, toda debilidad crónica, y decreto que la vitalidad de tu juventud se renueva como la del águila, que tus fuerzas se multiplican y que gozas de un vigor sobrenatural para cumplir con el propósito divino, porque el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vivifica tu cuerpo mortal. Profetizo que tu sistema inmunológico es fortalecido, que toda célula anormal es erradicada y que vives una larga vida llena de salud y satisfacción, viendo a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y cumpliendo todos los días que Dios ha escrito para ti. En el frente emocional, ordeno que toda herida del pasado sea sanada con el bálsamo de Gilead. Cancello los efectos de traumas, abusos o abandonos que hayan dejado cicatrices en tu alma, y establezco la verdad de que eres amado incondicionalmente, aceptado completamente y valioso infinitamente para Dios, lo que te da una seguridad emocional inquebrantable. Anuncio que la alegría del Señor, que es tu fuerza, inunda tu ser, disipando toda tristeza, toda depresión y toda melancolía, y que tu rostro refleja la paz que sobrepasa todo entendimiento, atrayendo a otros a la fuente de tu bienaventuranza. Tu vida espiritual se convierte en un río creciente. Profetizo que experimentas avivamientos personales frecuentes, momentos poderosos de encuentro con Dios que refrescan tu pasión y reafirman tu llamado, y que el fuego del altar nunca se apaga en tu corazón. Declaro que los dones del Espíritu se manifiestan en ti con potencia, que operas en señales, prodigios y milagros, porque el justo que medita en la ley es un instrumento apto para el uso del Maestro, y Dios lo usa para impactar su generación. La guerra por tu legado es ganada hoy. Rompo toda maldición generacional que haya afectado a tu familia por generaciones, y establezco una línea de bendición, de salvación, de servicio a Dios y de prosperidad integral que fluye de ti hacia tus descendientes. Ordeno que tus hijos caminen en la verdad, que sean más piadosos y más poderosos en Dios que tú, y que tu apellido sea sinónimo de integridad y bendición en tu comunidad. Cancelo todo plan del enemigo para abortar, retrasar o pervertir el destino de tu semilla, y profetizo que tu casa será conocida como una casa de salvación, de sanidad y de esperanza. Sobre tu ciudad y nación, tú, como árbol plantado, eres un agente de transformación. Declaro que tu intercesión cambia él. Clima espiritual, que tu luz penetra las tinieblas y que tu influencia atrae el favor de Dios sobre tu tierra. Anuncio que la corrupción, la violencia y la inmoralidad retroceden donde tú pones tus pies, porque llevas contigo la atmósfera del cielo y la autoridad del bienaventurado. Profetizo que te levantas como un líder en tu esfera de influencia, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en las artes o en la educación, llevando la sabiduría de Dios y mostrando un camino mejor, el camino de la vida. Tu testimonio se vuelve poderoso. Rompo el silencio y la timidez, y decreto que hablas con valentía de tu fe, que compartes lo que Dios ha hecho en tu vida y que tu historia inspira a muchos a abandonar el camino ancho y seguir a Cristo.
Establezco que eres un pescador de hombres, que traes almas al reino con tu amor, tu integridad y tu palabra oportuna. En los momentos de prueba, cuando el calor arrecie y parezca que el río se seca, profetizo que no te desmayarás, porque tus raíces hallarán aguas profundas y secretas en Dios, y saldrás de la prueba más fuerte, más puro y más fructífero. Declaro que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Tu camino, aunque a veces solitario, está lleno de la compañía de Dios y de la comunión de los santos. Cancelo todo sentimiento de soledad espiritual y establezco que siempre tendrás comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el cuerpo de Cristo. Anuncio que tu vida de oración se profundiza, que descubres nuevos niveles de intimidad con Dios y que encuentras en Él tu más grande deleite, tu más profunda satisfacción, haciendo que los placeres del pecado palidezcan ante la belleza de su santidad. Así, bienaventurado, plantado, arraigado, fructífero, protegido, prosperado, sanado, liberado, influyente y victorioso, avanzas hacia el cumplimiento total de tu destino en Dios, mientras los impíos son como el tamo que el viento se lleva, y su camino perece. Permanece en Él, y Él permanecerá en ti. El fragor de la contienda espiritual reverbera ahora en el núcleo mismo de tu vocación, en ese propósito eterno para el cual fuiste plantado desde antes de la fundación del mundo. Y es aquí donde el enemigo ha concentrado sus ataques más feroces, intentando torcer tu percepción del llamado o infundir el temor de no ser suficiente. Por tanto, en la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, desmantelo toda fortaleza de inseguridad y de autosabotaje que se haya erigido contra el conocimiento de tu destino en Dios, y establezco sobre ti una certeza inquebrantable de que has sido elegido y designado para llevar fruto, y que tu fruto permanecerá. Profetizo que la claridad respecto a tu misión divina brota en tu espíritu como un manantial claro, iluminando cada paso a seguir y disipando toda niebla de confusión, de modo que sepas con convicción sobrenatural hacia dónde debes dirigir tus energías, tus talentos y tu tiempo. Rompo toda maldición de esterilidad en el ámbito de tu impacto espiritual y social, toda fuerza que haya intentado hacer de tu vida un desierto improductivo, y decreto que este es el tiempo de tu florecimiento, que las ramas de tu influencia se extienden sobre muros que parecían infranqueables, y que tu sombra da refugio a multitudes que buscan alivio del calor abrasador de este mundo. Anuncio que los recursos divinos, tanto celestiales como terrenales, se alinean sobrenaturalmente para el cumplimiento de tu llamado. Cancelo toda escasez estratégica, toda carencia diseñada por el infierno para frenar tu avance, y ordeno que ángeles ministradores trabajen a favor tuyo, abriendo puertas que ningún hombre puede cerrar y proveyendo conexiones divinas, favor inusual y provisiones milagrosas exactamente en el momento preciso. Sobre tu creatividad y tu capacidad de innovación, declaro una explosión de ideas inspiradas por el Espíritu Santo. Desato la unción de Bezaleel y Aholiab, esa sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte, para que diseñes, crees y construyas proyectos que glorifiquen a Dios y bendigan a la humanidad, estableciendo así obras que perduran más allá de tu vida física. Profetizo que tu trabajo de tus manos es bendecido de tal manera que se convierte en un referente de excelencia e integridad, atrayendo reconocimiento y abriendo plataformas para testificar del amor de Cristo. La guerra por tu integridad moral
se intensifica en un mundo que normaliza la corrupción y el atajo ético. Por eso ordeno que tu carácter sea tan sólido como el roble, que tu honestidad brille en la oscuridad de la deshonestidad circundante, y que tu testimonio silencie a los acusadores, porque vives de tal manera que ni siquiera la sombra de una sospecha pueda manchar tu nombre. Rompo todo pacto con el espíritu de este siglo que promueve el éxito a cualquier costo y establezco en ti el principio inquebrantable de que la prosperidad del alma es la verdadera riqueza y que la fidelidad en lo poco te hará señor de lo mucho. Decreto que tu vida es un libro abierto, transparente y lleno de la gracia de Dios, que inspira a otros a buscar el camino de la justicia. Tu salud emocional es fundamental para sostener el peso de la gloria que viene sobre tu vida. Por tanto, profetizo una liberación total de toda carga de estrés, ansiedad y presión malsana que haya venido por cargar responsabilidades que Dios no te dio, y establezco el yugo fácil y la carga ligera de Cristo sobre tus hombros, dándote una paz profunda que guarda tu corazón y tu mente. Anuncio que tus relaciones personales son sanadas y fortalecidas, que el amor ágape fluye de ti hacia tu cónyuge, tus hijos, tus padres y tus hermanos, creando un círculo de seguridad y apoyo inquebrantable que te sostiene en los tiempos difíciles. Cancelo todo espíritu de división, de conflicto irresoluble o de amargura en tu familia, y ordeno que la unidad del espíritu en el vínculo de la paz sea la atmósfera predominante en tu hogar. Sobre tu vida devocional, esa íntima comunión con el Padre, declaro un nuevo amanecer. Rompo la rutina y el formalismo y desato una pasión fresca, un hambre voraz por la palabra y una sed insaciable por la presencia de Dios que te lleva a buscar su rostro con lágrimas de gozo y con un corazón rendido. Profetizo que tus tiempos a solas con Dios se vuelven el momento más anticipado de tu día, donde recibes dirección, consuelo y renovación de fuerzas, y de donde sales con el rostro resplandeciente, como Moisés, llevando la evidencia de haber estado con el Santo. Tu influencia en el mundo digital y en los medios de comunicación es un territorio que reclamo para el reino. Ordeno que toda plataforma que tengas, redes sociales, blog, canal, podcast, sea santificada y usada como un instrumento para sembrar la verdad, para declarar la bienaventuranza del justo y para confrontar con amor la senda de los impíos. Cancelo todo ataque de ciberacoso, toda crítica destructiva y toda estrategia del enemigo para silenciar tu voz en línea, y establezco un escudo de fuego alrededor de tus comunicaciones, de modo que tu mensaje llegue limpio, poderoso y transformador a los corazones preparados. Declaro que eres una voz que clama en el desierto digital, preparando el camino del Señor, y que a través de ti muchos encontrarán el camino, la verdad y la vida. La prosperidad de tu alma es la base de toda prosperidad verdadera. Profetizo que tu intelecto se expande, que tu capacidad de aprendizaje se multiplica y que recibes entendimiento de los misterios del reino que te hacen sabio para la salvación de muchos. Rompo toda atadura de ignorancia voluntaria o de pereza mental y establezco en ti un amor por el conocimiento sano, por el estudio diligente de las Escrituras y por la sabiduría que viene de lo alto, que es primero pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Anuncio que te conviertes en un consejero fiel, en una persona a la que otros acuden en busca de dirección, porque perciben en ti la unción del espíritu de sabiduría y de consejo. En el ámbito físico y de bienestar,
Decreto que tu cuerpo es un templo bien cuidado, que desarrollas hábitos saludables de alimentación, descanso y ejercicio que honran a Dios, y que disfrutas de una vitalidad que te permite servir con energía y entusiasmo durante muchos años. Cancelo toda maldición de enfermedad hereditaria que no haya sido quebrantada y establezco la bendición de salud y sanidad generacional sobre tu linaje. Tu tiempo es redimido. Profetizo que descubres la eficacia divina, que haces en minutos lo que a otros les toma horas, y que tu productividad, bajo la unción del Espíritu, produce resultados desproporcionados a tu esfuerzo, dejándote espacio para la familia, la comunión con Dios y el servicio a los demás. Declaro que no vives apresurado ni agobiado, sino en el ritmo perfecto de la gracia, cumpliendo a tiempo todo lo que Dios ha puesto en tus manos. La guerra por tu gozo es ganada. Ordeno que la alegría del Señor, que es tu fortaleza, sea un río subterráneo que fluye constantemente, independiente de las circunstancias, de modo que en medio de la prueba puedas cantar, en medio de la pérdida puedas creer, y en medio de la incertidumbre puedas descansar, porque sabes que tu bienaventuranza está arraigada en lo eterno, no en lo temporal. Rompo el poder de la queja y del negativismo, y establezco en tu boca un cántico nuevo, una alabanza perpetua que cambia atmósferas y atrae los recursos del cielo. Sobre tu futuro profetizo seguridad y esperanza. Cancelo todo pronóstico de fracaso, toda expectativa de mediocridad, y escribo sobre los próximos capítulos de tu vida las palabras favor, innovación, impacto y legado eterno. Anuncio que los últimos años de tu vida serán mejores que los primeros, que verás el cumplimiento de promesas largamente esperadas y que morirás en una vejez satisfecha, rodeado de bendición y dejando un patrimonio espiritual y material que bendecirá a generaciones. Declaro que tu partida de este mundo será como la del justo, en paz, con la certeza de la resurrección y con la corona de la justicia esperándote. Así, bienaventurado, sigues firme, inamovible, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano, porque tu camino, el camino de los justos, brilla más y más hasta que el día es perfecto, mientras el de los impíos se desvanece en la oscuridad eterna. Permanece plantado, sigue bebiendo del río, continúa deleitándote, porque tu historia es un salmo vivo que Dios mismo canta sobre ti. La resonancia de tu elección por el camino de la bienaventuranza ahora crea ondas expansivas en el reino de lo invisible, desencadenando una reacción angelical donde legiones se movilizan para custodiar cada fruto que produces y para asegurar que ninguna plaga toque tu ramaje. En este despliegue estratégico del cielo, profetizo que tus momentos de más profunda meditación en la palabra se convierten en los más poderosos actos de guerra, pues cada sílaba internalizada es una semilla de luz plantada en la realidad espiritual que germina como un árbol de vida, cuyas raíces fracturan los cimientos del infierno bajo tus pies y cuyas ramas alcanzan los cielos para traer respuestas a oraciones no aún verbalizadas. Declaro que tu silencio contemplativo es más estridente para el enemigo que el grito de guerra, porque en ese silencio habitas en el secreto del Altísimo y te cubres con la sombra del Omnipotente, estableciendo una fortaleza inexpugnable alrededor de tu alma, desde donde lanzas dardos de fuego contra toda fortificación de maldad que se haya levantado en tu contra. Rompo, con la autoridad del Verbo encarnado, toda cadena de distracción que el mundo y la carne hayan forjado para alejarte de ese lugar de delicia en la ley, y ordeno que tu anhelo por la palabra
sea tan intenso y natural como la sed del ciervo por las corrientes de las aguas, haciendo de tu vida una búsqueda continua, una sed insaciable que solo se apaga en la inmensidad de Dios. Anuncio que tu comprensión de las Escrituras se expande de manera sobrenatural, que versos familiares te revelan capas de significado nunca antes vistas, y que la palabra se vuelve tan viva y activa en ti que discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón, alineando todo tu ser con el diseño original del Creador. Sobre tu boca, decreto que se convierte en un manantial de sabiduría práctica. Cancelo toda influencia de charla vana, de palabras que no edifican, y establezco un guardián divino en tus labios que filtra cada expresión, permitiendo que solo salga lo que es verdadero, necesario y lleno de gracia, de modo que tus conversaciones sean en sí mismas un ministerio de vida y esperanza para quienes te escuchan. Profetizo que tu testimonio verbal adquiere una unción convincente y suave que derriba argumentos y que convence a los escépticos no por fuerza retórica, sino por el poder del Espíritu Santo que respalda tu historia de transformación. La guerra por tu territorio mental entra en una fase de ocupación total. Ordeno que toda mente de Cristo, toda la plenitud de los pensamientos de Dios disponibles para el hombre redimido, sea tu posesión mental, y que ninguna filosofía humana, ninguna teoría contraria a la verdad bíblica encuentre cabida en tu intelecto, sino que seas renovado en el espíritu de tu mente para probar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Rompo el poder de la sobreinformación, de la saturación de noticias negativas y de la ansiedad por el futuro, y establezco en ti una disciplina mental que lleva cautivo todo pensamiento, sometiéndolo a la obediencia de Cristo, creando así una ciudadela interior de paz inalterable. Tu salud física, como templo del Espíritu, es un campo de batalla donde la vida de Dios debe manifestarse sin oposición. Por tanto, decreto que toda célula, todo tejido, todo órgano y todo sistema de tu cuerpo funcionan en la perfección y armonía para las cuales fueron diseñados por el Maestro. Cancelo toda sentencia genética de enfermedad, toda predisposición a dolencias y toda debilidad heredada, y profetizo que la sangre de Jesús, que corre por tu espíritu, purifica y revitaliza tu cuerpo físico, generando salud, fuerza y vigor divinos. Anuncio que tu apariencia misma refleja la salud interna, que tu rostro brilla con la gloria de Dios y que tu energía física es renovada como la del águila, permitiéndote cumplir con todas las demandas de tu destino, sin fatiga ni desgaste prematuro. En el ámbito financiero, tu prosperidad es un testimonio de la fidelidad de Dios. Ordeno que los canales celestiales de provisión se abran de par en par sobre tu vida, que ideas generadoras de riqueza inspiradas por el Espíritu lleguen a ti en sueños y en vigilia, y que encuentres favor en los ojos de aquellos que pueden abrir puertas de oportunidad económica. Rompo todo ciclo de deuda y de mala administración, y establezco en ti la sabiduría de José para administrar los recursos en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez, de modo que siempre tengas más que suficiente para tus necesidades y para compartir con los necesitados. Profetizo que tu trabajo o negocio florece de manera extraordinaria, que tu productividad aumenta milagrosamente y que eres conocido como una persona de excelencia y confiabilidad, atrayendo así clientes, promociones y aumentos que son el resultado visible de tu bienaventuranza espiritual. La esfera de tus relaciones es purificada y potenciada. Declaro que toda relación tóxica, todo vínculo que te drena espiritualmente,
o te tira hacia el consejo de los malos, es disuelto por la acción soberana de Dios, y que en su lugar Él trae a tu vida aliados estratégicos, amigos fieles y mentores piadosos que te animan, te corrigen con amor y te acompañan en el camino de la justicia. Anuncio que tu familia se convierte en un modelo del plan divino, un reflejo del amor de Cristo por la Iglesia, donde hay respeto, honor, perdón y unidad inquebrantable, y donde los conflictos se resuelven con madurez espiritual y gracia. Sobre tu vida emocional, decreto una estabilidad que viene de lo alto. Cancelo los efectos de traumas pasados, de heridas emocionales no sanadas y de patrones de reacción destructivos, y establezco la sanidad integral de tu alma por el poder del Espíritu Santo, que aplica la verdad de la palabra a las áreas más sensibles de tu ser, restaurando tu capacidad de amar sin reservas, de perdonar completamente y de confiar sabiamente. Profetizo que tu corazón se guarda bajo la vigilancia de la paz de Dios, que supera todo entendimiento y que ninguna tormenta emocional puede alterar el fundamento de serenidad que ha sido puesto en ti. Tu influencia en tu comunidad y en tu nación crece de manera exponencial. Ordeno que seas una voz de razón, de justicia y de esperanza en medio del caos. Que tus acciones compasivas y tu integridad inquebrantable hablen más fuerte que tus palabras, y que tu vida sea un imán que atraiga a otros a querer conocer al Dios que te sostiene. Rompo toda limitación territorial sobre tu impacto y declaro que tu testimonio traspasa fronteras, llegando a lugares y personas que nunca imaginaste, a través de medios convencionales y sobrenaturales. Anuncio que tu intercesión por tu ciudad y tu nación mueve la mano de Dios, cambiando destinos y desatando avivamientos que comienzan en lo secreto de tu closet de oración y se expanden como un fuego incontrolable. Tu vida de adoración se convierte en un arma de precisión. Profetizo que cada canto, cada palabra de agradecimiento, cada acto de alabanza, en medio del dolor, libera ángeles guerreros que ejecutan juicios divinos contra los principados y potestades que operan en las regiones celestiales sobre tu territorio, y establece el trono de Dios en tu atmósfera personal, creando un lugar donde lo imposible se vuelve posible. Declaro que aprendes el arte de adorar en espíritu y en verdad, independientemente de tus circunstancias, y que en ese lugar encuentras fuerzas renovadas y estrategias divinas para cada batalla. La protección sobre tu vida es total. Cancelo todo plan de asalto del enemigo contra tu integridad física, tu reputación o tu seguridad, y establezco un escudo de fe alrededor de ti y de tus seres queridos que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Ordeno que los ángeles del Señor te acompañen en todos tus caminos, guardándote para que no tropieces con piedra alguna, y que la sangre de Jesús sea una marca indeleble sobre tu casa que hace pasar de largo a todo destructor. Sobre tu legado profetizo una perpetuidad de bendición. Rompo toda maldición generacional que haya intentado perseguirte y establezco una línea de fe, prosperidad y servicio a Dios que fluye de ti a tus descendientes, de modo que tu apellido sea sinónimo de bendición y de temor de Dios por generaciones. Anuncio que tus hijos y los hijos de tus hijos caminarán en verdad, que serán más piadosos y más poderosos en Dios que tú, y que tu inversión espiritual en ellos producirá una cosecha multiplicada de almas para el reino. Tu vejez será coronada con satisfacción y honor. Decreto que no morirás con remordimientos, sino con la certeza de haber cumplido tu misión, de haber amado bien y de haber dejado un mundo mejor por tu paso por él. Así, bienaventurado,
arraigado, floreciente y fructífero, avanzas hacia la plenitud de tus días, sabiendo que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto llega, mientras el de los impíos se oscurece hasta desaparecer en las tinieblas exteriores. Permanece, pues, en esa delicia, en esa meditación continua, en ese río de vida, porque de él depende todo, continua. La profundidad del río junto al cual estás plantado no es estática, es un flujo que desciende del trono de Dios y del Cordero, y en su corriente hay una fuerza purificadora que lava toda contaminación adquirida en el trato con el mundo, una corriente sanadora que restaura los años perdidos y una corriente empoderadora que te impulsa hacia tu destino con una autoridad renovada. Es en esta dimensión acuática del espíritu donde tu guerra espiritual encuentra su máxima expresión, porque el agua es vida, pero también es un arma de juicio contra los enemigos de Dios, y tú, como árbol plantado, bebes de esa agua y te impregnas de su naturaleza dual. Por tanto, profetizo que la unción del río de Dios fluye sobre ti, a través de ti y desde ti, llevando vida a los lugares áridos de tu propia alma primero, y luego a los desiertos que te rodean, y ordeno que todo bloqueo emocional, toda represa de dolor o de resentimiento que haya impedido el flujo libre de esta unción en tu interior, sea dinamitado por el poder del Espíritu, dejando que las aguas vivas corran sin obstáculos, limpiando, sanando y refrescando cada área de tu ser. Declaro que tu capacidad de recibir de Dios se expande exponencialmente, que tu espíritu se vuelve como una esponja insaciable que absorbe la plenitud de la presencia divina, y que de tu interior manan ríos de agua viva que no solo te sustentan a ti, sino que se derraman como una inundación de gracia sobre tu familia, tu trabajo y tu comunidad. Rompo la sequía espiritual que haya podido afectarte en temporadas pasadas, esa sensación de lejanía de Dios o de estancamiento en tu crecimiento, y establezco sobre ti una primavera perpetua del Espíritu, donde siempre hay brotes nuevos, flores fragantes y fruto en formación, porque tu conexión con la fuente es constante y profunda. Anuncio que la palabra de Dios, ese manantial inagotable, se revela a ti con frescura diaria, que cada vez que abres las Escrituras encuentras maná nuevo, una palabra viva y pertinente para tu momento exacto, y que esta revelación personal se convierte en el fundamento inquebrantable de tu fe, de tu esperanza y de tu amor. Sobre tu vida de oración, decreto una transición de la petición a la comunión, del monólogo al diálogo íntimo. Cancelo toda sensación de orar a una pared o de repetir fórmulas vacías, y establezco en ti una conexión orgánica y vibrante con el Padre, donde escuchas su voz con claridad, donde sientes su latido y donde tus oraciones se alinean espontáneamente con su voluntad, convirtiéndose en decretos efectivos en el reino espiritual. Profetizo que tus momentos de oración se vuelven los más productivos de tu día, no en términos de actividad, sino de impacto eterno, y que desde ese lugar secreto se desatan ángeles, se cambian destinos y se establecen los propósitos de Dios en la tierra. La guerra por tu mente encuentra en el río su estrategia maestra. Ordeno que tus pensamientos sean lavados continuamente por el agua de la palabra, que toda imagen impura, todo recuerdo venenoso y toda fantasía contraria a la santidad sea arrastrada por la corriente poderosa de la verdad, dejando tu mente renovada, pura y enfocada en lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. Rompo el poder de la sobrecarga mental, del estrés y de la ansiedad por el futuro, y establezco en tu intelecto
la paz del Cristo viviente, que te da claridad, creatividad y sabiduría sobrenatural para tomar decisiones acertadas en cada encrucijada. Tu salud física es revitalizada por esta agua viva. Declaro que cada célula de tu cuerpo es hidratada por la vida de Dios, que tus sistemas corporales funcionan en armonía y eficiencia máximas, y que gozas de un bienestar integral que te permite servir a Dios con energía y pasión. Cancelo todo efecto del envejecimiento prematuro, del desgaste por el estrés o de la enfermedad degenerativa, y profetizo que tu cuerpo se renueva día a día, alineándose con la vida divina que mora en ti, de modo que tu fuerza no decae y tu vitalidad es un testimonio de la bondad de Dios. Anuncio que tu apariencia refleja la salud interior, que hay un brillo en tus ojos y una fortaleza en tu postura que hablan de la vida abundante que posees. En el ámbito financiero, el río de Dios lleva provisión y creatividad. Ordeno que tus ideas sean irrigadas por la sabiduría celestial, que descubras fuentes de ingreso innovadoras y que tengas la habilidad de administrar tus recursos con la prudencia y la generosidad que caracterizan al justo. Rompo todo espíritu de miseria y de tacañería y establezco en ti un corazón de dador alegre que suelta sus recursos en el río de Dios, confiando en que volverán a él multiplicados y en el tiempo preciso. Profetizo que tus finanzas están bendecidas en la ciudad y en el campo, que tu negocio o trabajo florece como un árbol bien regado, y que eres un canal de bendición económica para la obra del reino y para los necesitados. La esfera de tus relaciones es saneada y fertilizada por estas aguas. Decreto que el amor ágape fluye de ti hacia tu cónyuge, tus hijos, tus amigos y hasta a tus enemigos, sanando heridas, restaurando conexiones rotas y construyendo puentes de reconciliación. Cancelo todo espíritu de división, de chisme o de amargura en tu círculo relacional y establezco la unidad del espíritu como el sello de tus interacciones. Anuncio que tu hogar es un oasis de paz y aceptación, donde las personas se sienten seguras, valoradas y animadas a crecer. Tu influencia en el mundo se expande como los brazos de un río. Profetizo que tu vida toca a personas en esferas cada vez más amplias, que tu testimonio cruza barreras culturales y sociales, y que tu simple presencia lleva la atmósfera del cielo a los lugares más oscuros. Ordeno que seas una voz profética en tu generación, denunciando la injusticia, proclamando la verdad y señalando el camino de la vida a los perdidos. Rompo toda limitación que el enemigo haya puesto sobre tu alcance y declaro que tu impacto es global, aunque tu ubicación sea local, porque el río de Dios te conecta con una red de creyentes alrededor del mundo y tu oración e intercesión tienen un radio de acción ilimitado. Sobre tu legado decreto perpetuidad y relevancia. Cancelo toda maldición de olvido o de insignificancia sobre tu nombre y establezco que tu vida deja una huella imborrable en la historia, no necesariamente en los libros de texto, sino en el libro de la vida y en los corazones de las personas a las que serviste. Profetizo que tus enseñanzas, tus valores y tu fe serán transmitidos a generaciones futuras y que tu influencia continuará creciendo, incluso después de que hayas partido a la presencia del Señor. Tu protección es asegurada por el río mismo. Anuncio que el Señor es tu guardador, que Él te guiará junto a aguas de reposo y que ningún mal te tocará, porque habitas en el lugar secreto del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente. Ordeno que los ángeles acampen alrededor de ti y te libren de todo peligro, y que la sangre de Jesús sea tu escudo en todo tiempo. Así, bienaventurado, arraigado junto al río de la vida, sigues floreciendo,
fructificando y extendiéndote, mientras el impío es como el tamo que el viento se lleva, sin raíces, sin sustento, sin futuro. Tu vida es un cántico de gratitud y de victoria, un salmo viviente que declara las bondades de Jehová en la tierra de los vivientes. Permanece en el río, ama la ley, deleítate en el Señor, y todo lo que hagas prosperará. La meditación día y noche, ese ejercicio sagrado que define al bienaventurado, no es un mero acto de pensamiento reflexivo, sino una inmersión total del ser en la realidad vibrante de la palabra, una fusión donde los límites entre el lector y el texto se desdibujan y la verdad eterna se hace carne nuevamente en el creyente. Es desde este lugar de simbiosis espiritual donde la guerra se libra con una eficacia sobrenatural, porque no peleas desde tu comprensión limitada, sino desde la mente de Cristo que se te revela en esa meditación continua. Por tanto, en este momento de fusión divina, profetizo que tu espíritu, alma y cuerpo se alinean en una sintonía perfecta con la frecuencia del cielo, y que cada fibra de tu ser vibra al unísono con los propósitos eternos de Dios, haciendo de ti un canal limpio y poderoso, a través del cual la justicia, la paz y el gozo del reino fluyen sin obstáculos hacia un mundo quebrantado. Declaro que tu meditación se vuelve tan natural y constante como los latidos de tu corazón, un ritmo sagrado que no cesa ni de día ni de noche, que transforma tu subconsciente en un jardín regado por ríos de delicias, y que incluso en sueños sigues dialogando con el espíritu, recibiendo descargas de revelación que te equipan para los desafíos del día siguiente. Rompo todo yugo de distracción digital, de entretenimiento vacío y de ocupaciones innecesarias que hayan robado el espacio sagrado de tu meditación, y ordeno que tu alma encuentre su mayor placer, su deleite supremo, en perderse en las profundidades inagotables de la Escritura, de modo que ningún otro placer mundano pueda competir con la alegría sobrenatural de conocer a Dios a través de su palabra. Anuncio que la Biblia se abre para ti como un libro vivo, que sus páginas respiran, te hablan personalmente y se convierten en un espejo que refleja la gloria de Dios en tu rostro, transformándote de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Sobre tu vida práctica, decreto que la sabiduría derivada de esta meditación continua te hace supremamente hábil en todos tus caminos. Cancelo la torpeza, la falta de criterio y los errores de juicio que vienen de depender del consejo de los malos, y establezco en ti una sagacidad divina, una perspicacia que te permite ver más allá de las apariencias, discernir los tiempos y tomar decisiones que, aunque a veces parezcan ilógicas a los ojos naturales, están cargadas del poder de lo eterno y producen resultados extraordinarios. Profetizo que en tu trabajo, tus estudios o tu ministerio sobresales no por esfuerzo humano, sino por la unción de excelencia que viene de habitar en la palabra, y que te conviertes en un referente de sabiduría e integridad al que otros acuden en busca de dirección. La guerra por tu salud encuentra en la meditación una medicina poderosa. Ordeno que la paz que sobrepasa todo entendimiento, fruto de una mente centrada en Dios, guarde tu corazón y tu mente, neutralizando los efectos dañinos del estrés, la ansiedad y el miedo en tu cuerpo físico. Rompo la conexión entre las enfermedades psicosomáticas y tu estado emocional, y establezco una armonía perfecta entre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, donde la vida de Dios circula libremente, sanando toda dolencia y fortaleciendo cada sistema inmunológico. Declaro que tu cuerpo responde a la vida contenida en la palabra que meditas,
que las células se regeneran, los órganos funcionan en plenitud y disfrutas de una vitalidad que desmiente tu edad cronológica, porque la fuente de tu juventud no está en lo físico, sino en el espíritu eterno que mora en ti. Anuncio que tu apariencia irradia salud, que hay un brillo en tu mirada y una fortaleza en tu constitución, que son el testimonio visible de una vida interior sana y nutrida por la verdad. En el ámbito financiero, la meditación en la ley de Jehová te hace próspero. Profetizo que descubres principios bíblicos de administración, inversión y generosidad, que cuando los aplicas desatan bendición financiera sobreabundante. Cancelo toda mentalidad de escasez y de pobreza que haya sido programada en tu mente por experiencias pasadas o enseñanzas erróneas, y establezco la verdad de que tú, como el justo, eres prosperado en todo, y que tu alma está floreciendo, lo cual atrae prosperidad integral a tu vida. Ordeno que ideas innovadoras, estrategias de negocio bendecidas y oportunidades de ingresos múltiples lleguen a ti mientras meditas en la palabra, y que tengas la sabiduría para discernir y aprovechar cada una de ellas. La esfera de tus relaciones es transformada por la calidad de tu carácter, forjado en la meditación. Decreto que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, madura en ti de manera evidente, haciendo que tus interacciones sean sanadoras, edificantes y llenas de gracia. Rompo todo patrón de conflicto, de ofensa fácil o de orgullo en tus relaciones, y establezco la humildad y la mansedumbre de Cristo como tu respuesta natural ante la provocación. Anuncio que tu hogar se convierte en un refugio de paz, donde los miembros de tu familia se sienten amados incondicionalmente, donde el perdón fluye libremente y donde la palabra de Dios es el fundamento de cada decisión y conversación. Tu influencia en la sociedad se amplifica porque tu vida tiene sustancia. Profetizo que te conviertes en una voz de autoridad moral y espiritual en tu comunidad, que tu opinión es respetada y buscada, y que tu ejemplo atrae a otros a considerar el camino de la justicia. Ordeno que tus redes sociales, tu plataforma pública y tus conversaciones privadas estén llenas de la gracia y la verdad que has atesorado en tu meditación, y que a través de ellas muchos sean guiados a la fe en Cristo. Rompo toda barrera que limite tu influencia y declaro que tu radio de impacto se extiende a regiones y esferas que ni siquiera imaginas, porque la palabra en ti tiene un alcance eterno. Sobre tu legado, decreto permanencia y relevancia eterna. Cancelo todo plan del enemigo para que tu vida pase desapercibida o sea olvidada rápidamente, y establezco que tu nombre está escrito en el libro de la vida, y que tu influencia, a través de las vidas que tocas y la palabra que siembras, continuará produciendo fruto por la eternidad. Profetizo que tus descendientes caminarán en tus pasos de justicia, que tu fe se multiplicará en generaciones futuras, y que tu herencia espiritual será un tesoro que nunca se agota. Tu protección es asegurada por el mismo hábito de la meditación. Anuncio que al habitar en la palabra, habitas en el lugar secreto del Altísimo, y que desde ese lugar de intimidad, ninguna arma forjada contra ti puede prosperar, porque Dios mismo es tu escudo y tu fortaleza. Ordeno que ángeles ministradores te guarden en todos tus caminos, y que la sangre de Jesús cubra cada área de tu vida, proporcionando protección divina contra todo peligro visible e invisible. Así, bienaventurado, arraigado en la palabra, nutrido por la meditación continua y protegido por la intimidad con Dios, avanzas hacia tu destino
con la certeza de que todo lo que haces prosperará, porque tu camino ha sido aprobado por el Señor, y Él vela por su palabra para cumplirla en tu vida. El impío, en su superficialidad y desconexión de la verdad, se desvanece. Tú, en cambio, perdura para siempre, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora, en esta culminación de nuestra jornada espiritual, a través del Salmo 1, donde hemos desenterrado raíces de maldad y hemos regado con lágrimas de guerra el suelo de tu destino, debemos recordar que esta bienaventuranza no es un destino lejano, sino una realidad presente que se activa cada vez que eliges meditar en la ley del Señor y rechazas el consejo de los impíos. Este salmo es y será siempre tu escudo, tu baluarte espiritual, el recordatorio divino de que hay un camino que conduce a la vida abundante y a la paz que sobrepasa todo entendimiento, un camino que Dios mismo custodia con celo feroz para aquellos que lo aman. Así que alza tu mirada, alma victoriosa, porque el Padre te ha plantado en el lugar exacto donde sus corrientes de gracia y misericordia fluyen sin cesar, donde tu fruto tiene un sabor eterno y tu sombra da reposo a los cansados. Él no te abandona, nunca retira su mirada de ti, porque eres la obra maestra de sus manos, el árbol que Él mismo cultivó con paciencia y amor, para que muestres su gloria en medio de la generación torcida. Hoy cierro esta oración profética, declarando que la victoria ya es tuya, que la protección divina es tu manto perpetuo, y que cada decreto, basado en este poderoso salmo, ha sido sellado en los cielos y se manifestará en tu vida con poder tangible. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día. Permanece firme, bienaventurado, porque tu camino, como el de los justos, brilla más y más hasta que el día es perfecto. Amén y amén.